Ahora, siempre que queremos optimizar una cadena de valor, que queremos impulsar una cadena de valor, que queremos que haya más valor en esa cadena, ¿verdad? Tenemos que tener un plan que tenga estrategias claras, estrategias que nos van a llevar a un lugar para luego poderlas ejecutar de manera táctica y operativa. Y aquí tenemos dos de ellas, no son únicas, pero son las más importantes. Y es importante que los que estamos inmiscuidos, tenemos alguna participación en la cadena de valor y en su eficientización, su optimización, pues tengamos en cuenta siempre estrategias macro que nos puedan llevar al lugar donde queremos estar. En estas dos estrategias de lo que tratan es de que se puedan hacer, realizar, promover cambios estructurales en el mercado que estimulen el consumo y uso de nuestros productos sobre otros productos que nos compiten. Desde múltiples aristas, una de ellas puede ser el tema de la mercadotecnia, ¿verdad? Que nuestra mercadotecnia sea innovadora, que estemos ahora mucho más en las redes sociales, que tengamos un contacto mayor con las nuevas generaciones, que promovamos los, los beneficios, los atributos de nuestros productos en contra de otros, etcétera. Y también, por otro lado, tenemos que ver la manera en cómo se va a servir al mercado, cómo hacemos llegar nuestro producto al mercado. Y vamos a tener una estrategia, en este caso, de centrarnos en el servicio al cliente. Nosotros estamos seguros que cuando un cliente tiene una experiencia satisfactoria, nuestro cliente va a hacer tres cosas básicamente. Uno, va a repetir la compra. Dos, va a aumentar el valor de la compra de nuestros productos y servicios. Y tercero, nos va a recomendar. Y también es importante que tengamos siempre en cuenta el menor costo posible. Si nosotros podemos entregar un superproducto al menor costo, pues estamos en el pináculo de la gloria. Es muy difícil que alguien nos pueda competir, que alguien nos pueda quitar nuestro mercado y que nosotros sí podamos seguir avanzando. Entonces, estas son las dos estrategias macros que estamos viendo en este caso de esta cadena de valor. Una vez planteadas las estrategias, las vamos a ir desglosando, ¿verdad? En qué vamos a hacer en cada uno de los rubros que tenemos que ver de la cadena de valor. Y esta tabla muestra algunas de ellas, algunas diferencias muy interesantes. Normalmente las plantas de las empresas compiten por una productividad, entonces se convierten en feudos. Ellos no quieren perder su productividad y su rentabilidad individual, cuando a veces en ocasiones es importante que una planta produzca menos, baje sus ritmos de producción y esté haciendo otras cosas, inclusive se puede cerrar, pero la producción y las plantas tienen que estar enfocadas a nuestros clientes, en el servicio a clientes y segmentados por el mercado. Entonces el tema general de esta lámina es que todo lo que era individual está pasando a ser corporativo y de manera general está viéndose todo el bosque y no pequeñas áreas del bosque, algunos árboles, aunque estén frondosos, pueden ser podados, ¿no? Y la organización siempre está orientada al cliente y al margen que produce ese cliente, ¿no? Una de las orientaciones que tenemos en este cambio de estrategia es el margen. Ustedes pueden ver en varios de los renglones cómo no es el producto, no es el volumen, sino es el margen lo que está siendo privilegiado en esta estrategia. Otro de los temas interesantes que podemos ver aquí es el tema de la información. Es muy importante tener información centralizada, normalizada, disponible en tiempo real, donde todo el mundo, todos los actores de la cadena de valor puedan utilizar esa información, puedan agregarle un valor a esa información y puedan volverla a publicar de manera centralizada y hacer una suscripción de disponibilidad a todos los actores o electores que la necesiten. Otro de los temas interesantes es la planeación global, la planeación integral, basada en la logística de la cadena de suministro y de la cadena de la demanda. Todo tiene que hacerse de manera global, centralizado, tomando todos los temas. Y los gastos, ¿verdad? Es un tema interesante. El presupuesto de las empresas muchas veces se convierte en una
camisa de fuerza para los gestores de la cadena de valor. Eh, Se hace un presupuesto, se establece, hay una mala práctica de no revisar ese presupuesto metodológicamente por periodos trimestrales y hacia adelante, estar moviendo, hace un presupuesto anual y ya no se, es, difícilmente se mueve, cuando en realidad pasan muchos eventos. Hoy estamos en medio de uno de ellos que son las elecciones en este país, donde cual el dinero se congela y hay muchas cosas que suceden y que pueden obligarnos, de acuerdo al resultado de las elecciones, a cambiar algunas estrategias y algún tipo de presupuesto que hagamos hecho. Y eso obliga a hacer un cambio dinámico y tener siempre una visibilidad de 4 o 5 trimestres hacia adelante y estarlos gestionando de esa manera. Y también los gastos que se planean deben de ser planeados por el valor agregado que van a traer, por su contribución al margen que van a traer. ¿No? Es importante. Y finalmente, el último tema aquí, en el último renglón, podemos ver que la administración tiene que ser centralizada porque es mucho más sencilla y más económica y más eficiente. Normalmente, si lo hacemos bien, si está bien definida, las políticas están bien definidas y bien supervisadas y ejecutadas, pues vamos a tener un beneficio, sobre todo en nuestro costo de competencia de la cadena de valor. Hay muchos elementos claves, hay muchas cosas que hay que cuidar. Una de ellas es la información, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? Si tú no tienes claro en cada una de las actividades que integran la cadena de valor, eh, cuánto te está costando en esfuerzo, en dinero, en tiempo, en gente, pues va a ser muy difícil que puedas optimizar esa cadena de valor. La puedes hacer, pero va a ser un poquito más un tema intuitivo y no un tema claro. Ya dijo Lord Kelvin en el siglo XVIII, que si no podemos expresar alguna idea con números, tendríamos muy poco conocimiento de esa idea. Entonces es muy importante la información y todo el dinero asociado a esa información, a esas actividades que integran la cadena de valor, sean actividades de soporte o sean actividades clave. Y otro de los elementos claves, y yo creo que es el principal, ¿verdad? Para que exista un cambio en la cadena de valor, para que tengamos otras actitudes, otras competencias, otras actividades, pues es, como todos sabemos, las personas, ¿verdad? Las personas que están dispuestas a colaborar, a cambiar su actitud, a cambiar inclusive su manera de hacer las cosas, a cambiar su puesto, el perfil de puesto, ¿verdad? A cambiar sus competencias, pues son esas personas las que están dispuestas a ser las que hacen el cambio, hacen factible el cambio y se puede lograr. Por otro lado, entonces, la otra pregunta sería, pues ahora, si las personas son el principal motor para el cambio, pues ¿cuál será el principal obstáculo para lograrlo? Y el principal obstáculo para lograrlo, pues son las mismas personas, ¿verdad? En nuestro equipo de trabajo habrá personas que no quieran estar teniendo cambios, que están en una zona de confort, que están muy a gusto con lo que hacen, tienen cierto nivel de reconocimiento, ¿verdad? De respeto, en la jerarquía organizacional están muy bien posicionados, o aunque no estén muy bien posicionados en la jerarquía organizacional, pueden estar muy a gusto en su posición, cualquiera que ésta sea, desde que un operador de una máquina, un vendedor, un asistente, hasta el director general, o el director de alguna área, un gerente. Entonces, las personas son un elemento clave y hay que hacer un trabajo intenso de comunicación, de convencimiento para que estén todas o la mayoría de ellas subidas en estos temas de optimización de la cadena de valor. ¿Qué sucede y por qué es difícil esta implementación? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Otra de las razones, otro elemento clave. Bien, pues los ejecutivos, los que dicen que hay que hacer, los que inventaron este proceso de la cadena de valor de punta a punta hace algunos años, a veces lustros, pues ahora no están muy dispuestos, ¿verdad?, a hacer algunos cambios. Eh, Cuando tú estás mirando la cadena de valor y estás viendo las actividades, insisto, que agregan valor, por las cuales el cliente está dispuesto a pagar y estás tratando de optimizar ese costo de esa actividad, cualquiera que ésta sea, desde el levantamiento de un pedido, la elaboración de una factura, el proceso de la compra de suministros, de materia prima, etcétera, ¿verdad? Vamos a encontrar que hay cosas que están mal. Y entonces los ejecutivos responsables, insisto, que diseñaron con bombo y platillo hace unos años esta parte, esta área de las que son responsables,
pues ahora se sienten exhibidos, ¿verdad? Y se sienten descubiertos en sus deficiencias, en la parte que no está bien en su área. Y entonces estos ejecutivos toman una actitud defensiva. Oye, pues me protejo ante este cambio, me protejo, es que no, las cosas no pueden hacer así, ocultan información relevante, que solamente ellos tienen ese control, no están dispuestos a publicarla, compartirla, depurarla, mejorarla, y entonces tienen una actitud defensiva que impide que se haga un análisis objetivo de la situación, ¿verdad? Generan una barrera, eh, creo que esa barrera que puse ahí no está permitida legalmente, pues así también no está permitido legalmente que nuestros ejecutivos hagan ciertos actos, ¿verdad? Y que se opongan a estos cambios de mejora de la cadena de valor. Cambiar, como ustedes bien lo han experimentado tal vez a través de su vida laboral y personal, ¿verdad? Es a veces una amenaza. No es para todos, hoy el mundo tiene una dinámica de cambio más fácil, sin embargo sí hay varios obstáculos y, y cambiar representa muchas veces una amenaza para el personal. Esa amenaza causa que estas personas, ¿verdad?, tengan dudas sobre su posición. Oye, pues yo aquí soy el faraón o soy el Maximus, ¿y qué va a pasar con esta posición? ¿Va a desaparecer? ¿Va a cambiar? ¿Voy a tener que cambiar de área? ¿O mis funciones van a ser otras, donde mi dominio no es tan claro o tan fuerte? Y por otro lado, ¿qué va a pasar con mi compensación, verdad? ¿Cómo se va a mover? Ya no me van a pagar lo mismo, me van a pagar de manera diferente, ahora si no hago esto no voy a recibir, etcétera, etcétera, y genera una incertidumbre sobre el futuro de cada una de las personas. Siempre el cambio representa algo, y un cambio de una cadena de valor, una eficientación o una optimización de la cadena de valor, siempre vamos a encontrar personas que se oponen, personas que están dispuestas, personas que van a ser muy afectadas o completamente afectadas, inclusive que puedan salir de la organización, personas que van a ser afectadas de manera favorable y otras pues aunque sean afectadas, pues no va a cambiar mucho su situación. Pero en términos generales ese cambio y la amenaza se convierte en una guerra en potencia, ¿verdad? Estamos compitiendo contra nuestros pares, contra nuestros jefes, contra cualquier elemento, cualquier persona que está eh, cambiando sus funciones de acuerdo a la nueva optimización de la cadena de valor. Entonces se genera una guerra de poder ahí interesante en las organizaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de cosas y entramos en un proyecto tan ambicioso como este que estamos platicando el día de hoy. ¿Cómo reducir la resistencia al cambio? Bueno, estas son algunas de ellas, ¿verdad? Tiene que haber un liderazgo muy fuerte encabezado por el comité de dirección, la alta dirección, donde estén bien convencidos, donde no haya diferencias, obstáculos, barreras que hayan sido eliminadas y luego de ahí una comunicación permanente y clara, ¿verdad? A todos los niveles de todas las personas que tengan una actividad que hacer en la cadena de valor. Predicar, hacer las cosas propositivamente desde nuestra posición, cualquiera que ésta sea, convirtiéndose en líderes de 360 grados y crear conciencia de la situación del negocio, ¿verdad? Hay una frase que dice, que es muy interesante, que dice, esto no va a durar para siempre. Y cuando tal vez estás en una situación de desgracia, una situación que te está afectando, de muchos problemas, ¿verdad? Si tú volteas a mirar esa frase y dices, bueno, esto no va a durar para siempre, vas a tener un alivio, vas a respirar, vas a tener una esperanza nueva. Pero por otro lado, cuando estás teniendo mucho éxito, también conviene voltearlo a ver, ¿verdad? Porque aunque hay mucho éxito, ¿verdad? Todas las cosas van muy bien y van creciendo, ¿verdad? Pues como decía la tía Petra, hijito, en este mundo nunca faltan fregaderas, algo puede pasar. Entonces, cuando volteamos a ver esta frase, esto no dura para siempre, tenemos ciertas precauciones, ¿verdad? Y entonces podemos tener conciencia profunda, permanente, de cuál es la situación del negocio hoy y cuál puede ser mañana, cuál fue ayer, etcétera, etcétera, y estar trabajando dinámicamente en esos temas. Y sobre todo, apoyado en información.
Información clara, ¿verdad? Normalizada, en tiempo real, que no tenga errores o que tenga los menos errores, que sea oportuna. Oye, ¿cuánto vendimos hace un mes? Pues no llegamos a la cuota. Ah, sería muy diferente a tratar de ver, oye, ¿cuánto no vendimos ayer y por qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, es importantísima la información, el manejo de la información, en el tema de publicar y suscribir a todos los involucrados, desde ya hacia todos los involucrados, no importa el nivel que tengan, deben tener información relevante de su actividad para la toma de decisiones oportunas. Estos son elementos que reducen la resistencia al cambio. No son todos, habrá más, ¿verdad? Yo te invito a que tú hagas una reflexión de esto y vayas viendo en la cadena de valor que tú participas, pues cuáles son las resistencias que te encuentras y que vayas anotándolas, ¿verdad? Porque son valiosas para mejorar la cadena de valor. Tenerlas claras sobre todo, tenerlas en cuenta, no obviar.